De acuerdo con la familia, espero que tú también mueras en prisión. Sabes que si esto fuera un estado con pena de muerte, te darían la silla eléctrica, y te lo diré sin rodeos. No tengo ni un gramo de remordimiento por tu muerte por traición. Esto es sobre Jeremy Christian, quien fue arrestado por el asesinato de dos hombres en un tren Max Light Rail en Portland, Oregon, en mayo del 2017. Christian apuñaló y mató al oficial retirado del ejército Ricky John Best, de 53 años, y a Taliesin Mirdin Nankai Mitch, de 23 años. También apuñaló a Micah Fletcher, de 21 años, pero este sobrevivió. Lo que sucedió después es el momento en el que todo comenzó. Christian fue capturado en una cinta gritando insultos antimusulmanes y racistas a dos adolescentes negras. Su comportamiento no les cayó bien a varios pasajeros, quienes lo confrontaron, lo alejaron de las adolescentes asustadas que se habían movido a la parte trasera del tren. Otros intentos de calmar la situación resultaron en que Christian blandiera un cuchillo, amenazando con apuñalar y finalmente apuñalando a las víctimas. Pero no termina allí. Aquí está Christian saliendo de la escena después de 12 segundos de locura. Christian huyó del tren en el siguiente centro de tránsito. Varios pasajeros lo siguieron mientras llamaban al 911. Finalmente llegó la policía y lo arrestaron, alardeando de cómo había matado a dos personas. Pero matar a dos personas a plena luz del día no es suficiente. Lo que sucedió en el tribunal dejó al juez y al jurado totalmente incrédulos. No solo no mostró ningún remordimiento por sus acciones, sino que amenazó con matar a uno de los familiares de una víctima en el tribunal durante el juicio. Uno de los familiares de la víctima leyó la declaración de impacto de la víctima, y esta fue la respuesta de Christian. Debería haberte matado, perra. Debería haberlo matado. Christian finalmente fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Durante el juicio salió a la luz información sobre su pasado criminal. Parecía que Christian había agredido a una mujer y había gritado insultos raciales en otro tren el día antes de los asesinatos. Incluso en YouTube, él se describía a sí mismo como nacionalista blanco y de extrema derecha. El juez añadió 25 años a sus 2 cadenas perpetuas por estos otros cargos. Por muy irrespetuoso que fuera Christian, no fue tan irrespetuoso como Randall Moore. Les diré claramente que no tengo ni un gramo de remordimiento por su traición y muerte. Llevamos el caso a la sala del tribunal del condado de Polk, donde Randall Moore enfrentó un juicio por el asesinato de su ex esposa, Therese Marie Lynch, en noviembre del 2011. Moore secuestró, agredió íntimamente y mató a Lynch. Todo comenzó cuando Lynch dejó a Moore y presentó una orden de protección contra él. Pero Moore no era un hombre que se rindiera fácilmente. Secuestró a Lynch y creó una situación de rehenes. Este es el oficial Todd Rowland, quien disparó contra Moore mientras respondía a los gritos desde el apartamento. Esto ocurrió momentos después de que Moore disparara al oficial Rowland. Afortunadamente, este sobrevivió al tiroteo. En una llamada telefónica al 911, Moore explicó por qué asesinó a su esposa. Te digo algo, ¿me dirás lo que quieras? No quería hacer nada de esto. Vale, pero lo único que quería era a mi hijo. Solo quería ver a mi bebé de 7 meses. Eso era todo lo que me importaba. Finalmente, la policía pudo irrumpir en la casa y arrestarlo. Moore asintió cuando el juez Joel Nova confirmó que había sido declarado culpable de todos los cargos. El tribunal no me permite castigarte más de lo que lo estoy haciendo ahora, dijo el juez. Entonces permitió que la familia de la víctima leyera su declaración de impacto. Lo que sucedió a continuación fue uno de los momentos más irrespetuosos que jamás hayan tenido lugar en el tribunal, según nos dijo la madre de Lynch. Subió al estrado y leyó una declaración triste, pero Moore solo dijo unas pocas palabras. Te odiaba. Eres un perdedor. A pesar de esta interrupción, se le permitió seguir dirigiéndose al tribunal. No mostró ni un ápice de remordimiento por sus crímenes. No tengo ni una pizca de remordimiento por lo que hice, le dijo a las familias de la víctima. Moore también trató de justificar sus crímenes. La única apariencia de disculpa de su parte fue hacia el oficial Todd, a quien había disparado. Sin embargo, el juez Novak tuvo la última palabra. Reprendió a Moore por su mal comportamiento y expresó su sorpresa ante tal nivel de crueldad. El tribunal no me permite castigarte más de lo que estoy haciendo ahora. Si pudiera, lo haría. Al final,
Moore fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas por el asesinato de Lynch y a 25 años por disparar al oficial de policía Roland. Son muchos años para pasar tras las rejas, pero ¿es tan malo como las cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional? Alucinarás con el caso de Camilla Gamet. Esta es Camilla Gamet, una mujer de 31 años que está en la corte por el asesinato de su novio de 38 años, Marcel Hill. La pareja vivía junta en Michigan, y en mayo del 2018, Gamet atacó a su novio. Furiosa, destrozó todo el apartamento y usó varios objetos como armas. El tribunal escuchó que cuando llegó la policía, alertada por las llamadas a los vecinos, Hill ya estaba muerto y Gamet estaba cubierta de sangre. Recuperaron una sartén ensangrentada, un cuchillo cubierto de sangre y una lámpara de pie destrozada. Los fiscales dijeron que Gamet apuñaló a su novio varias veces con un cuchillo. No tenemos más remedio que enviarla donde ella también morirá, dijeron. Pero el caso no terminó allí. Durante el juicio, Gamet defendió sus acciones, afirmando que pensaba que su novio era un agresor o intruso y que lo apuñaló en defensa propia. Sin embargo, su historia no resistió el escrutinio, pues ella debería haber reconocido a su novio o su voz. La versión de Gamet podría haber convencido al juez si Hill hubiera sufrido 1 o 2 puñaladas. Sin embargo, las pruebas presentadas ante el tribunal demostraron que Gamet apuñaló a Hill 12 veces y lo golpeó repetidamente con una sartén. Le apuñaló, apuñaló, apuñaló y apuñaló hasta que murió, dijo el fiscal. Aún así, Gamet insistió en que todo fue en defensa propia. Yo era una víctima, afirmó. La forma en que me retrataron, todo fue en su mayoría mentiras. Había un poco de verdad, pero sobre todo fui condenada por las mentiras. Sus afirmaciones no impresionaron al juez John McBain, quien sentenció a Gamet a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal llamó a un miembro de la familia de Hill para que entregara la declaración de impacto de la víctima. La propia madre de Hill subió al estrado, lo que provocó escalofríos en todos los presentes cuando comenzó a leer. Gamet no demostró ningún remordimiento. Puso los ojos en blanco e incluso sonrió. Mientras la tía de Hill leía la declaración, Gamet reaccionó de forma irrespetuosa. Esta vez el juez McBain no fue tan amable y amenazó con vendarle la boca si continuaba interrumpiendo a la mujer. Vas a cerrar la boca, ¿de acuerdo? Esperaremos aquí un momento para que puedas tranquilizarte. La amenaza no detuvo a Gamet. Al final, los oficiales de la corte no pudieron encontrar cinta adhesiva, pero la tía Diana pudo terminar su declaración. El comportamiento de Gamet ya había enfurecido al fiscal antes de que se dictara la sentencia. El juez McBain le dijo lo que pensaba sobre ella y el crimen que cometió. Emily, espero que tú también mueras en prisión. Si fuera por mí, hoy mismo te sentarían en la silla eléctrica. El tribunal consideró su historial de abuso doméstico y Gamet fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El nivel de irrespeto mostrado por Gamet fue notable, pero hay otro caso similar, el de Kate Allen Ferguson. Este es Kate Allen Ferguson, de 40 años, quien según la policía mató a su esposa Tiffany Ferguson y a su suegro James Weaver en noviembre del 2014. Ferguson, del condado de Kalkaska, Michigan, fue acusado de 12 delitos graves, incluyendo asesinatos en primer y segundo grado y secuestro. Tiffany Ferguson, de 42 años, decidió poner fin a sus 17 años de matrimonio con Kate Ferguson. Durante una discusión sobre el divorcio, Kate agredió a Tiffany, le disparó y la mató mientras sus 4 hijos miraban. Sin mostrar remordimiento, llevó a los niños a la casa de los padres de Tiffany, donde mató a tiros a su suegro. Luego corrió a una casa vecina, tomó como rehén a la dueña, una mujer de 59 años, y se atrincheró dentro. La situación duró 7 horas antes de que Kate se rindiera y la liberara. Cuando Kate fue a la corte, demostró que no estaba arrepentido por sus acciones. Durante el juicio, Ferguson parecía aburrido por todo el proceso judicial. Frecuentemente maldecía al juez, a los funcionarios de la corte y a todos los presentes. ¿Me entiendes? No soy un cabrón para las cámaras estúpidas. Antes de que el juez dictara su sentencia, la mejor amiga de Tiffany, Carla, leyó la declaración de impacto de la víctima. Carla señaló que Tiffany había estado viviendo con miedo de Kate y que sabía que Kate era un problema.
Finalmente, Kate Allen Ferguson fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas por sus crímenes, sin posibilidad de libertad condicional. Kate reveló que no tenía ningún deseo de volver a ver o comunicarse con sus hijos. Debido al respeto hacia ellos y a su seguridad, no digo nada porque van a ver esto. No necesitan escuchar eso. Esto llevó al juez George Mertz a cuestionar su cordura. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Kate se declaró culpable de los asesinatos de su esposa y su suegro, y los otros 10 cargos fueron retirados. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora nos encontramos con uno de los casos más maliciosos de la historia, el de Ronnie O'Neill III. Este es Ronnie O'Neill III, de 29 años, quien está ante el tribunal por el doble asesinato de su hija de 9 años, Ron Nivea O'Neill, y su novia de 33 años, Kenyatta Barron, en Riverview, Florida, la noche del 18 de marzo del 2018. Ronnie mató a tiros a Byron y golpeó a su hija varias veces con un hacha hasta acabar con su vida. Me puso en el suelo y luego, como si tuviera su pie encima, yo estaba boca abajo. Me apuñaló, dijo Ronnie O'Neill IV, su hijo de 8 años, a quien hirió gravemente esa noche. Byron llamó al 911 gritando antes de colgar repentinamente. Menos de 10 minutos después, Ronnie llamó al 911, alegando haber sido atacado por demonios blancos. Acusó a Byron de intentar matarlo y dio su domicilio, pero Ronnie no se detuvo allí. Creyendo que todos estaban muertos, vertió gasolina en la casa y le prendió fuego. Afortunadamente, su hijo pudo escapar con quemaduras y heridas de arma blanca. El detective, Mike Blair, lo atendió y se aseguró de que lo llevaran al hospital. Afortunadamente, sobrevivió. Después de prender fuego a la casa, Ronnie huyó. La policía pudo alcanzarlo y arrestarlo. Si pensabas que alguien que cometió crímenes tan atroces intentaría actuar de manera correcta frente a un juez y un jurado que tienen su futuro en sus manos, deja que esto te haga cambiar de opinión. El juicio de Ronnie comenzó en 2021. Insistió en representarse a sí mismo y fue declarado psicológicamente apto para servir como su propio abogado. Lo que sucedió a continuación es difícil de escuchar. Durante el juicio, Ronnie interrogó a su hijo, que se había recuperado por completo de las puñaladas y quemaduras que Ronnie le infligió, y que estaba testificando como testigo de la acusación. ¿Te lastimé esa noche del incidente?, preguntó Ronnie. Sí, lo hiciste, respondió su hijo. ¿Y cómo te lastimé? Me apuñalaste. Su hijo le contó al tribunal los acontecimientos que rodearon la noche de la tragedia. Sin embargo, Ronnie afirmó que su hijo había mentido sobre los hechos e insistió en que las pruebas que la fiscalía presentó eran falsificadas. Inicialmente, Ronnie afirmó que estaba actuando en defensa propia y presentó varias mociones, pero el juez las rechazó. Ronnie fue declarado culpable de 7 cargos en su contra, incluidos 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de abuso infantil agravado y un cargo de intento de asesinato en primer grado. Pero no terminó allí. Tras la sentencia, Ronnie admitió que no se arrepentía de sus crímenes. Antes de ser sentenciado, la jueza Michelle Cisco, quien ha estado en el sector judicial durante casi 20 años, dijo lo siguiente: "Este es el peor caso que jamás haya visto. Ronnie recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Si pensabas que estos casos eran irrespetuosos, prepárate para ver el siguiente video".